Buenos días, Magíster Olinda. En esta oportunidad voy a exponer sobre mi tema de investigación de nombre los números primos en la criptografía y la biología. Para comenzar tenemos que conocer nosotros qué son los números primos. Bueno, desde la antigua Grecia se les denominaba los números primos como números dorados, ¿ya? Y bueno, en la escuela primaria y secundaria nos han enseñado que cualquier número primo es aquel, un número primo es aquel número natural que solo tiene dos divisores y que es mayor que uno, ¿no? Y sus divisores son, el 1 y el mismo número. Pero también tenemos que saber por qué necesariamente los números primos son mayores que 1. Pues es mayor que 1 porque simplemente el 1 tiene solo un divisor. Como vemos, solo se puede dividir 1 entre 1. Entonces por eso se considera a todos los números primos solo mayores que 1. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 13, que sería un número primo porque solo tiene dos divisores. Eso quiere decir que solo se puede dividir entre el 1 y el mismo número. Como vemos, se puede dividir aquí entre 13 entre 1 y 13 entre 13. Lo mismo pasa con el número 17, que solo se podría dividir entre 17 entre 1 y 17 entre 17. Y igual tenemos el número 3, el número 7. Bueno, aquí vamos a conocer también algunos de los teoremas de los números primos. Aquí tenemos el primero, que es el teorema fundamental de la aritmética, dada por Euclides, que nos indica que que n es igual a P1 por P2 por P3 por P4 hasta Pk, donde n es cualquier número natural, ¿no? Cualquier número natural, y P1, P2 son números primos. Lo que nos indica aquí es que cualquier número natural es el producto o la multiplicación de números primos. Tenemos aquí como ejemplo el número 14, que es un número natural, que sería la multiplicación de los números primos 2 y 7, ¿no? 2 por 7, 14. ¿Ya? También tenemos el número 8, que sería la multiplicación de 3 veces el número primo 2, que sería 2 por 2 por 2. Igual pasa con el número 30, que sería la multiplicación de los números primos 2 por 3 y por 5. Como vemos, a esto se le denomina el teorema fundamental de la aritmética. El siguiente tenemos el teorema de la infinidad de números primos, donde se demuestra que los números primos son infinitos. Para esto primero se demuestra este teorema por la reducción a lo absurdo, que sería primero suponer algo que supuestamente es verdadero que al final nos salga falso. Para hacerlo más fácil de entender, voy a explicar cómo se planteó que los números primos son infinitos. Primero, si queremos demostrar que los números primos son infinitos según esta técnica, tenemos que suponer que los números primos serían primero finitos, para que al final nos salga que sea falso, que los números primos no son finitos, lo que al final nos indicaría que los números primos sean finitos, ¿no? Ya, aquí tenemos, si los números primos fueran finitos, sería el 2, el 3, el 5, el 7, hasta el número p, como vemos aquí, el número p, que sería el último número primo, supuestamente. Luego tendríamos que, sabemos que la multiplicación de estos números primos, ¿no es cierto?, de todos estos supuestos números primos, nos va a dar un número natural, un número compuesto, ¿ya? Ahora también sabemos ya, a este número natural, su siguiente sería el n más 1. El siguiente de este número natural sería el n más 1. A este n más 1 nosotros lo vamos a denominar m, lo cual nos daría, ¿no?, por lógica, que m va a ser mayor que p, o sea que m va a ser mayor al último número primo. Por lo tanto, m no podría ser un número primo, tiene que salirnos que es un número compuesto, o sea que se puede dividir no solamente entre uno y el mismo, sino entre otros números primos también. Ahora aquí nos preguntamos, ¿m es divisible entre 2? Para esto sabemos que n más 1, ¿no?, que m es la composición de n más 1. n sabemos que es divisible entre 2, porque acá nos dice que, ¿no?, es divisible entre 2, está multiplicando 2 por 3, ¿ya?
Entonces, si n es divisible entre 2, ya ese divisible entre 2, ¿no?, lo sumamos más 1, este número de aquí, n más 1, que sería m, ya no va a ser divisible entre 2, porque imagínate, tú tienes un número 8 que es divisible entre 2, y le sumas más 1, el número 9 ya no va a ser divisible entre 2, sigue esa misma lógica aquí, el n más 1, ¿no? Ahora, nos pasamos a m es divisible entre 3, lo mismo pasa, sabemos que n, porque aquí tienen su composición, que si es divisible entre 3, ¿no? Si es divisible n entre 3, pero si a n nosotros le sumamos más 1, entonces este número n más 1, que sería m, ya no va a ser divisible entre 3. Lo mismo suponemos, digamos 6, que es divisible entre 3, y nosotros le sumamos más 1, que sería 7, 7 ya no va a ser divisible entre 3. Entonces, como dije, sigue la misma lógica, por lo tanto, igual aquí nos da que m no va a ser divisible entre 3. Ahora, si pondremos aquí igual m es divisible entre 5, lo mismo nos va a dar, sabemos que igual que n es divisible entre 5. Si a este número n le sumamos más 1, ya no va a ser divisible el n más 1 entre 5, o sea, m ya no va a ser divisible entre 5. Y así va a seguir la misma lógica, si decimos m divisible entre 7, m divisible entre 11, entre 13, entre cualquier número primo lo vamos a sacar y no va a dar, lo mismo va a ser, entonces, por lógica, vamos a decir m es divisible por p, o sea, es divisible entre p, lo mismo va a dar, como hemos visto anteriormente, nos va a dar lo mismo y, bueno, por lógica, m tampoco va a ser divisible por p, entonces no. Entonces, ¿qué pasa cuando un número no es divisible entre ninguno de estos números primos, no? Entonces solo supone, o sea, por lógica también solo se supone que m solo va a poder ser divisible entre 1 y el mismo número, o sea, solo va a tener dos divisores. ¿Y qué pasa cuando un número solo tiene dos divisores o solo se puede dividir entre 1 y el mismo número? Pues que ese número es primo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Nos dice, entonces, por lógica sabemos ahora que m es primo. Pero aquí habría una contradicción, porque nos dice que p es el último número primo y m es mayor que el último número primo. Por lo tanto, como dije al inicio, m debería habernos resultado que es un número compuesto, ¿no? No que es primo, pero aquí nos ha dado que m es primo. Entonces, si existe un número primo mayor que el último supuesto número primo, entonces sería que desde el inicio los números primos no serían finitos. Por lo tanto, los números primos finitos no existen. O sea, sería falso que los números primos son finitos, ¿no? Si entonces es falso que hay números primos finitos, entonces sería verdadero que hay una infinidad de números primos. Entonces a esto se le conoce, bueno, hemos hallado cómo se demuestra la infinidad de números primos, como dije al inicio, por reducción a lo absurdo. Primero hemos supuesto que algo era verdadero para que al final nos salga falso. Y como hemos visto, así se ha desarrollado. Ahora pasamos al siguiente teorema, que es el teorema de Navidad de Fermat, que nos indica que cualquier número primo de la forma 4n más 1 es la suma de dos números cuadrados perfectos. Por ejemplo, tenemos el 13, que es la suma de dos números cuadrados perfectos, que es el 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado. También tenemos el teorema postulado por Bertrand, que nos indica que cualquier número natural mayor que 2 nos dice que entre ese número natural y su doble de ese número siempre va a haber números primos. Por ejemplo, sería si n fuera 10, que es mayor que 2, su doble de 10, que sería 20, entre 10 y 20 siempre va a haber números primos. Por ejemplo, ahí tenemos el 11, el 13, el 17 y el 19. Ahora, como dije al inicio, los números primos tienen sus aplicaciones o cómo están en la actualidad. También tenemos aquí los números primos en la criptografía.
Ahora, ¿qué es? Pero primero tenemos que conocer nosotros qué es la criptografía. Bueno, la criptografía son un conjunto de técnicas de cifrado, codificado, que consiste en alterar representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. Lo que quiere decir básicamente es que nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje primero tenemos que ocultarlo, o sea, un mensaje que cualquier persona lo podía leer, ocultarlo para que solamente, o codificarlo con técnicas, para que solamente una persona lo pueda ver, o una persona autorizada, como dice, ¿no? Para que no sea, o sea, ese mensaje tiene que ser, no tiene que ser legible, ¿ya? En eso consiste la criptografía. Pero ahora nosotros nos pasamos al sistema RSA. El sistema RSA justamente es eso, es un sistema criptográfico que usa, justamente como criptografía los números primos, ¿ya? Este sistema fue dado por Ribes, Shamir y Adleman, quienes propusieron este sistema RSA y que se sigue llevando hasta la actualidad, ¿no? El sistema RSA consta de una clave privada y otra pública. Las claves privadas son las que forman la clave pública. Las claves privadas solo la pueden conocer unas personas autorizadas o un número de personas autorizadas. Y la clave pública es la que cualquier persona puede entrar y mirar, o sea, conocer esa clave pública. Es para todos, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste la clave privada? La clave privada consiste en que nosotros tomamos P y Q, que serían números primos, que son números primos de más de 200 dígitos cada uno, ¿ya? Y la clave pública sería la multiplicación de estos números primos, que sería n, ¿no? La multiplicación de estos dos números primos de más de 200 dígitos. El n nos resultaría más o menos un número de más de 400 dígitos. Entonces se usa justamente los números primos porque si nosotros vemos la clave pública nos va a resultar un número primo de más de 400, un número natural, ¿no? Pero de más de 400 dígitos. Y va a ser difícil descomponer o saber cuáles han sido las claves privadas que han creado esta clave pública. Entonces se usa justamente este tipo de sistema criptográfico para resguardar la información que nosotros tenemos de nuestras tarjetas de crédito o de nuestras cuentas bancarias, o la información que nosotros guardamos en nuestro celular, ¿no? Y también se sabe que a mayor dígitos o mayores dígitos sean los números primos que se utilizan en la clave privada, las claves públicas, que resultarían, como dije, la multiplicación de estos números primos, van a tener una mayor seguridad, o tu información va a ser más segura. Hasta el día de hoy se conoce que se siguen buscando números primos de mayores dígitos, ¿ya? Bueno, eso sería los números primos en la criptografía, en el sistema RSA. Ahora, también existen los números primos, también están presentes en la biología, más específicamente en el ciclo de vida de las cigarras. Bueno, las cigarras básicamente están, hay cigarras que están bajo tierra, o pasan casi toda su vida bajo tierra, entre 7, 13 y 17 años. Como vemos, 7 y 13 y 17 son números primos. Entonces, estas cigarras han evolucionado justamente para que su ciclo de vida coincida con estos números primos, porque se ha notado que mientras su ciclo de vida sea con estos números primos, menos serán las veces que se encuentren con depredadores que normalmente aparecen cada 5 años, o números naturales normales, números compuestos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una cigarra que permanece casi 17 años, la cigarra que permanece 17 años bajo tierra, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una cigarra que aparece aquí cada 17 años solamente sale de tierra, ¿no? Está 17 años bajo tierra, se reproduce entre 1 o 2 semanas y luego muere. Ahí es su ciclo de vida. Después aparece igual
se reproducen y aparecen igual otras cigarras, igual pasan 17 años, y así. Ahora supongamos que aparece un depredador cada 5 años, ¿ya? Entonces si nos fijamos aquí, 5 años, 5 años, 5 años aquí, 5, 10, 15, 20, y nos fijamos que el depredador aparece, ¿cómo decir?, un poco más antes de lo que salen las cigarras, por lo que no se encuentran con ellas. Aquí también nos vemos que aparece nuevamente el depredador, pero como se ve, aparecen después de que las cigarras ya han salido, y mientras eso las cigarras, como dije, solamente salen, cuando salen de la tierra, ¿no?, se reproducen entre 1 a 2 semanas y luego ya mueren, o sea que no ha alcanzado a que los depredadores, bueno, vengan y se las coman. Pasa igual otros 5 años, siguen sin encontrarse con estas cigarras, pasan otros 5 años, hasta llevamos 30, y igual, aquí como vemos, igual, salen, aparecen antes de que las cigarras salgan de la tierra. Lo mismo pasa aquí, aparecen después de que salgan las cigarras, y así pasa. Entonces, si nosotros queremos saber específicamente cuándo van a encontrarse, nos fijamos aquí, sacamos el máximo común múltiplo para saber en qué año específicamente se podrían encontrar las cigarras y este depredador que aparece cada 5 años, y nos saldría, ¿no?, que su máximo común múltiplo de estos para que se encuentren sería 85. Este número 85 nos indica que acá de 85 años recién la cigarra o el depredador va a coincidir cuando salga la cigarra. Entonces, como vemos, las cigarras han evolucionado justamente para eso, porque se han notado que mientras mayores sean su ciclo de vida coincida con números primos, menos serán las veces que se encuentren con depredadores que normalmente aparecen así cada 5 años, 3 años o así. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi investigación de los números primos. Gracias.